A pesar del esfuerzo de los adventistas de hoy por suavizar el cumplimiento de la ley, las enseñanzas de Elena White son inequívocas. Ningún transgresor de la ley de Dios está a salvo. Pero la Biblia enseña que estamos bajo un nuevo pacto y el antiguo pacto es obsoleto. Cristo es el final de la ley. El Nuevo Testamento enseña que la ley fue dada por Dios para ser nuestro tutor o maestro y nos lleva a Cristo. Veamos qué dice Gálatas 3:25 ahora. Dice, ya no estamos bajo ayo. Los cristianos deben crecer en gracia y cumplir los mandamientos de Dios por amor a Él, no por compulsión. De hecho, estar bajo la ley nos conduce al pecado. En 1 de Corintios 15:56 dice, el poder del pecado es la ley. En contraste, estar bajo la gracia lleva a la santidad. Amo lo que Tito 2, versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación por gracia, por medio de la fe, es el corazón del Evangelio, pero la doctrina adventista del juicio investigador de 1844 matiza todas sus principales doctrinas. Fue debido a esta falsa enseñanza, conocida también como el juicio del preadvenimiento, que además no es otra cosa que un juicio de obras que determina la salvación, lo que provocó que la doctrina antibíblica del sueño del alma fuera agregada. Obviamente no puede haber creyentes que vayan al cielo al fallecer antes de que sus vidas sean supuestamente juzgadas. ¿Qué pasaría si no fueron lo suficientemente buenos? Deberían salir del cielo, ¿cierto? Los adventistas enseñan que cuando una persona muere, se queda en la tumba, en la inexistencia. Pero esta enseñanza se desvanece en presencia de las Escrituras, que dicen con claridad que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 2 de Corintios 5:8. Cuando un creyente fallece, parte y está con Cristo. Filipenses 1:23. Otra área de la que las personas podrían no estar informadas es que los adventistas no enseñan la doctrina bíblica del infierno. Una de las características principales del adventismo del séptimo día es que el día de reposo se guarda en sábado. Guardar el séptimo día es visto como una marca de lealtad a Dios. La idea del día de reposo en el séptimo día no fue original de Elena White. Fue iniciada, de hecho, por un contacto entre los bautistas adventistas y Joseph Bates, quien seguidamente convenció a James y Elena White de la idea en 1846. Elena la impuso finalmente al tener una conveniente visión. De esa manera presentó la enseñanza a sus fieles. Vi que el santo sábado es y será el muro que separa al verdadero Israel de Dios de los incrédulos. En los primeros años, cuando se empezó a guardar el sábado, siempre comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, era antes del ocaso en verano, y después de él en invierno. Esto funcionó durante más de 9 años. Como la Biblia dice que el día de reposo debía ser guardado de ocaso a ocaso, surgió una división. El problema fue estudiado y presentado a la Conferencia Adventista en 1855, y votaron para mantener el día de reposo del atardecer del viernes al atardecer del sábado. Aún había desacuerdo entre los seguidores adventistas. La señora White decidió tener otra visión para resolver el problema. Un delegado en la conferencia informó: después de la conferencia, el 20 de noviembre, la visión fue dada estableciendo a los indecisos en el horario del atardecer. Lejos de que esa conveniente visión terminara con aquel problema, los adventistas continuaron haciendo preguntas. ¿Por qué no podían aceptar las visiones de la señora White del día de reposo del sábado en el crepúsculo? ¿Por qué cambiar ahora, después de 9 años? ¿No habían sido en verdad violadores del día de reposo y no defensores del séptimo día por los primeros 9 años de práctica? Debía presentarse otra visión de Elena White en la que prometió preguntarle al ángel y conseguir una explicación para cesar la controversia de una vez. Pregunté por qué sucedió esto, que en esta tardía fecha debamos cambiar la hora para comenzar el día de reposo. El ángel dijo: comprenderán, pero aún no. Aún no. La profetisa White murió sin haber dado la prometida explicación de parte de Dios. Sin embargo, el guardar el día de reposo del atardecer del viernes al atardecer del sábado llegó a ser de suma importancia para determinar quién recibiría el sello de Dios y sería salvo, y quién no lo sería.
El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. La observancia del verdadero día de reposo sábado es una evidencia de lealtad. Una clase de personas recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Por consiguiente, no guardar el día de reposo significa recibir la marca de la bestia y también el perder la vida eterna. Hoy la visión es igualmente severa. En la página 193 de la publicación adventista, 27 doctrinas fundamentales dice: cuando este punto se presenta claramente delante del mundo, aquellos que rechacen el memorial de la creación divina, el sábado bíblico, eligiendo adorar y dar honor al domingo, conocido claramente que no es el día de adoración dado por Dios, recibirán la marca de la bestia. Esta es una marca que indica rebelión. Así que hoy en día, los adventistas han sujeto la salvación dependiente del día de la semana en que uno rinde culto. Varias escrituras del Nuevo Testamento identifican claramente el sello de Dios como una obra del Espíritu Santo, no de guardar el día de reposo. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice simplemente: y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La señora White no tiene ninguna base en lo absoluto para identificar el sello de Dios con el guardar el día de reposo. Los seguidores de Cristo se reunieron en el día del Señor, el día de la resurrección, para su adoración y para compartir el pan, no en el día de reposo de los judíos. Los adventistas se desvían aún más en su doctrina de salvación al afirmar que Satanás, en última instancia, es el portador del pecado. Enseñan que él se lleva los pecados del mundo. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. Qué diferente es esto del mensaje tan claro de la Biblia que dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El apóstol Juan exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La verdadera salvación debe centrarse solo en Jesucristo. Steve Cannon, director de Personal Freedom Outreach, un ministerio de investigación de sectas muy respetado, ha examinado la cuestión de si el adventismo del séptimo día debería ser clasificado como una secta. Hoy, los adventistas del séptimo día luchan por ser incluidos en la línea principal de cristianos, protestantes y evangélicos, y por consiguiente objetan fuertemente cualquier comentario de que estén enseñando doctrinas sectarias. Un pastor adventista proporcionó las siguientes 5 características de una secta. Usted juzgue si esta denominación encaja o no en su propia definición de una secta. Punto 1. Las sectas o las religiones falsas normalmente tienen un poderoso líder humano que se convierte en el Mesías, entre comillas, de la secta. ¿Quién puede negar la confianza total del grupo en las enseñanzas de Elena G. de White? Tal vez no sea llamada su Mesías, pero evidentemente es su mensajera de Dios, venerada por todos. Punto 2. La palabra de los líderes o enseñanzas de la secta se convierten en la verdad absoluta más importante que las enseñanzas de la Biblia. Ningún adventista se atrevería a negar que los comentarios de Elena G. de White sobre cierta porción de la Biblia determinan la aceptación o rechazo del grupo de la interpretación histórica de esas escrituras. Sus interpretaciones prevalecen y se convierten en doctrina adventista. Aún hoy, se considera que sus escritos son tan inspirados como las escrituras. Punto 3. Toda secta usa tácticas de presión para forzar a los miembros a la sumisión. Elena White sabía presionar a las personas para someterlas. Primero, decía recibir una reprensión de Dios para la persona que declaraba públicamente en su testimonio. En general, la persona se sometía bajo la presión. He pronunciado amonestaciones porque el Señor me ha dado palabras de reprobación para la iglesia. Las tácticas tal vez ya no sean tan escandalosas, pero hoy en día sus seguidores siguen sujetos a tácticas de presión para conformarse al grupo. El amor, la aceptación y la fraternidad muy a menudo son retirados de las personas que dudan de las enseñanzas oficiales de la iglesia.